Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Martín, soy alumno de Teoría Política y en esta oportunidad quería hablar de Nicolás Maquiavelo. Por dos motivos. Primero, porque es considerado uno de los teóricos políticos más importantes del Renacimiento, y segundo, porque fue el primero en utilizar la palabra Estado en el sentido moderno. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en la ciudad de Florencia, Italia, y vivió toda su juventud durante el crecimiento económico y próspero de esa ciudad bajo el mandato de Lorenzo de Medici. Luego entró al servicio público, fue diplomático, viajó, y en esos viajes comenzó a vislumbrar esta idea de los nuevos estados incipientes y las creaciones de estas monarquías absolutas para unificar el territorio con ejércitos nacionales y demás. En 1512, tras la caída de Florencia, Maquiavelo es encerrado, es torturado y posteriormente es liberado. Allí se radica en una finca, en un campo, donde se dedica a la agricultura, a la ganadería, y durante esos años es donde empieza a escribir muchas de sus obras a través de una prosa clara y unas ideas muy ágiles en este sentido. Y es donde también termina de definir la última versión de su libro El Príncipe, ¿no? Este libro que habla de los principados, de estos estados que deben unificar el territorio y de las cualidades que debe tener un príncipe para poder gobernar y mantener un orden social. Maquiavelo muere en 1527, olvidado por sus contemporáneos, pero sigue siendo una guía para muchos gobiernos y muchos políticos de allí en adelante. Es importante remarcar que Maquiavelo escribe en un contexto histórico muy particular, donde hay grandes cambios políticos, económicos, sociales y culturales. En lo político podemos mencionar esto que hablábamos de esta creación en Europa de las monarquías absolutas, con ejércitos nacionales, y esta unificación que se buscaba de los territorios. En cuanto a lo económico, esta nueva matriz económica, en cuanto al comercio, la navegación de los ríos para encontrar nuevas rutas comerciales, y, y este nuevo sistema diferente a la economía de subsistencia del sistema feudal. En lo social aparece una nueva clase que es la burguesía, con mucha jerarquía económica y social en ese momento. Y en lo cultural, el Renacimiento como movimiento, fenómeno, que es ese renacer de la cultura griega, donde se deja de lado el pensamiento mítico para pasar a un pensamiento más científico y racional. Maquiavelo lo que dice es que el hombre es egoísta por naturaleza, es perverso, que solo busca su seguridad y aumentar su poder sobre los demás. Entonces se necesita un Estado fuerte, dice él, y un príncipe que no sea escrupuloso y que sea hábil para poder lograr un orden social y terminar con esta violencia que existía en la sociedad. Él lo que va a plantear es que hay dos tipos de principados. El principado civil, que es donde un representante del pueblo llega al poder y debe mediar entre los intereses del pueblo y los intereses de la élite, y un principado eclesiástico que crece mucho más rápido, es más eficaz porque obviamente tiene toda la ayuda y la fuerza de la religión en esto. Él va a plantear de que hay tres tipos de principados. El principado hereditario, que es cuando uno automáticamente lo hereda y es mucho más fácil de mantener porque se mantienen las costumbres culturales, la lengua y demás, ciertas normas. Después hay un principado mixto, que es cuando se anexan, cuando un principado anexa nuevos territorios, ya sean cercanos o quizás lejanos en otro continente o en otro lugar. Y los principados nuevos, que son los más difíciles de mantener, porque uno ahí llega y tiene que imponer toda su cultura, su lengua, sus nuevas formas de dominación y demás. Pero bueno, él va a hablar de que es muy necesario en esto, en cuanto se llega, la forma en la de poder mantener un principado cuando uno lo va a gobernar. Dice, bueno, hay tres tipos de manera. La primera es llegar y destruirlo. Y acá hay una clara relación con un pensador que se llama Emilio Gentile, que habla del Estado totalitario, del régimen del movimiento fascista, que él plantea que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el Partido Nacional Fascista, a través del Estado autoritario, la figura mítica del Duce, que sería Benito Mussolini, el mito, la organización, lo que hace es llegar al poder y lo que quiere es instalarse en ese poder para destruir el estado anterior automático que estaba y sacar toda esa forma que existía, simbólica, institucional, funcional y demás. Bueno, entonces acá hay una clara analogía, muchos siglos después, de cómo se aplica esta idea que planteaba Maquiavelo. Volviendo a Maquiavelo, otra segunda idea que él plantea es, bueno, también otra forma de mantener el principado es ir a vivir automáticamente en él, residir.
Y una tercera es, si no, dejarlos vivir bajo también sus normas y sus leyes. Ahí él también va a plantear, bueno, para mantener un principado es fundamental, dice él, el rol del ejército. Estos ejércitos nacionales propios. ¿Por qué? Dice, pues se necesitan primero hombres y dinero para poder armar un ejército que no se le subleve y que sea disciplinado con el mismo soberano o príncipe. Entonces dice, para ello se necesita buscar una identificación con el ejército. De dos maneras. La primera es a través de una manera física, es decir, mantenerse en forma para demostrar que uno también está dispuesto a luchar. Y una segunda manera que es la manera cultural, para poder demostrar a través del arte de la guerra que hay estrategias y formas de seguir una batalla a la hora de que el ejército pueda accionar. Él dice, bueno, hay tres tipos de ejército. El ejército auxiliar, que es cuando un soberano le presta tropas al príncipe, que no suele ser efectivo en ninguna de las dos maneras, porque si gana queda supeditado a las órdenes de ese soberano que le prestó el ejército, y si pierde el príncipe queda destruido. Un ejército mixto con tropas propias y con tropas mixtas, donde también es un problema porque dice que las tropas mixtas suelen ser indisciplinadas, ambiciosas y se le pueden volver en contra del propio príncipe. Y un ejército propio, que dice que es el mejor porque está formado por siervos, por súbditos, y es más fácil de manejar. Y lo que plantea él es que, bueno, ningún principado va a estar seguro si no cuenta con un ejército propio, es lo que él plantea. También algo fundamental que él destaca mucho es el tema de las cualidades del príncipe. Él dice, bueno, hay muchas cualidades, pero entre ser generoso y avaro, plantea él, es preferible que el príncipe sea avaro. Porque ser generoso no le gusta al pueblo que con el dinero de los impuestos el príncipe lo utilice para ciertos fines, ¿no? En el territorio. Y un claro ejemplo lo podemos trasladar a la Argentina, que hay un sector de la sociedad que piensa que los impuestos que se recaudan están mal utilizados porque se usan para ayuda social, para planes o para obras que no se han terminado y demás. Entonces, bueno, hay como una crítica a eso de no ser tan generoso, ¿sí? Sino de ser más avaro. Después también él va a plantear el tema de la crueldad o la compasión. Dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que sea cruel o que sea compasivo? Bueno, él dice la crueldad bien administrada. Porque la compasión lo puede llevar a que se confunda y cometa errores el príncipe. Después también él plantea de ser amado o temido. Él dice, bueno, lo ideal es tener un poco de las dos porque las va a necesitar en cualquier momento. Pero si no se tienen las dos es mejor ser temido que ser amado. Volvemos a esto de ser amado o temido, tenemos que hacer un claro ejemplo con Jair Bolsonaro, por ejemplo, que con el tema de la pandemia fue más por una ala económica que sanitaria, no decidió cerrar, y en realidad tuvo estas dos vertientes donde parte del pueblo lo ama a Bolsonaro y está de acuerdo con sus ideas. De hecho, hubo encuestas donde todavía lo siguen dando como que sigue midiendo bien, y hay pueblo que lo critica, que le hace algún tipo de marcha, pero bueno, tiene estas dos cualidades en esa sociedad, ¿no? Que es lo que plantea él. Después también él habla del odio, pero no como característica del príncipe, sino como lo que no debe generar un príncipe. No debe generar odio en sus súbditos, en el pueblo. ¿Por qué? Porque si genera odio, si el príncipe es odiado, se le pueden sublevar y a su vez también pueden ponerse en acuerdo con otros, con un externo, y a través de las armas buscar ayuda. Un claro ejemplo podría ser el caso de Venezuela, que de un tiempo a esta parte ha tenido manifestaciones, marchas sociales, muertos, heridos, y sigue habiendo un gran resentimiento y un gran odio de una parte de la sociedad hacia Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y que también, de manera directa o indirecta, pues si bien hay intereses políticos, económicos de Estados Unidos y de otros países, también es como que se presta esta idea de que uno pueda buscar ayuda por otro lado, que el pueblo quiera tratar de poder sacarlo y sublevarse contra este líder político. Y también otra característica que me parece importante destacar es la fortuna, ¿no? Que dice, bueno, la fortuna entendida no como es la suerte, sino como esa capacidad de saber actuar en un momento y en un espacio determinado, en una situación concreta. Creo que un claro ejemplo podría ser el de Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que ante el contexto de pandemia él dijo, no voy a hacer una cuarentena estricta como el resto de los países, porque no voy a obligar a mi pueblo a confinarlo a un estado policíaco, de vigilancia, que estén presos en sus casas y demás, porque yo apelo a la responsabilidad social. Punto 1. Punto 2, dijo también, vamos a crear un fondo los funcionarios, porque somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, posiblemente económicamente ayude, pero no sea una ayuda que por ahí pueda cambiar sustancialmente la vida de muchas personas, pero sí es un gesto simbólico que la gente espera, y sumado de la retórica que él dice, lo hacemos para que vean que somos los primeros que ayudamos. Y un tercer ejemplo también de saber aprovechar el momento, y esto de la fortuna con la Maquiavelo, es que ni bien asume y aparece este contexto de pandemia, con su plan, él personalmente no lo cita, se va a ver a Tabaré Vázquez a la casa, al expresidente que dejó su mandato,
diciéndole este es mi plan, esto es lo que tengo pensado hacer, pero también quiero tu mirada y qué harías vos en tu momento como para ver si puedo tomar algo de todo eso. Me parece que esto es leer la situación, como se dice en lo político, saber leerlo, bueno, es la fortuna de la que hablaba Maquiavelo en el siglo XVI. Creo que todas estas características y demás, lo que podríamos llegar a plantear también es que, bueno, la idea del Estado moderno, que fue el primero que lo acuñó Maquiavelo, y esta idea del Estado igual a poder político, no solo está presente en Maquiavelo, sino en todos los autores que uno ha visto en la materia y en los diferentes estados que se han planteado. El estado liberal, el estado neoliberal, el estado máximo, el estado mínimo, el estado totalitario, el estado populista. ¿A qué voy con esto? Que bueno, es como una similitud que se encuentra en los autores, pero también obviamente hay diferencias, porque hay muchos autores que toman al Estado no solo desde su actor como rol de igual a lo político, a partido político, sino también desde una mirada institucional en cuanto al funcionamiento y la ejecución de los planes que lleva, es decir, las leyes y cómo van esas instituciones, una mirada más funcional, que ahí sí voy a lo que planteaba de cómo funciona ese Estado, y una mirada más simbólica que es en relación a la construcción de sentido, que va cambiando de acuerdo a la época y de acuerdo a la impronta que le pone cada Estado en ese momento. Creo que bueno, Maquiavelo sigue siendo un teórico político muy renombrado y para cerrar, remarcar esto de que al día de hoy, en los estados democráticos, donde la gente elige, igual sigue habiendo una figura paternalista o una figura mítica de un líder, de un presidente en este caso, y la política sigue teniendo esta asimetría entre el pueblo y la dirigencia política, sigue habiendo unos discursos donde desde la política se maneja lo que en semiología se llama temporémica, el manejo de los tiempos en los espacios sociales, o la proxémica, que es el manejo de los espacios también, y donde hay discursos que muchas veces están cargados de palabras, de sentidos, pero que no hay ideas por ahí muy concretas, y se siguen reflejando ciertos protocolos o maneras protocolares que son monárquicas o cuasi monárquicas a mi entender, que vienen de la época de estas monarquías absolutas, de estos estados unificados, que hablaba Maquiavelo de unificar el territorio con un poder centralizado y un ejército nacional para poner orden social y terminar con la violencia en la sociedad, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con Maquiavelo y su mirada sobre los principados y bueno, su obra importante que fue El Príncipe.